En una época en que las leyendas y la magia se entrelazaban con la vida cotidiana, una tierra lejana donde los bosques eran densos y misteriosos, y las montañas parecían tocar los cielos. En este reino, vivía un humilde cortador de bambú llamado Taketori no Okina, conocido por todos como Sanuki no Miyatsuko. Él y su esposa, Ona, vivían en una pequeña cabaña, simple pero acogedora, rodeada por un exuberante bosque de bambú. Aunque llevaban una vida tranquila, había una profunda tristeza en sus corazones, ya que no tenían hijos para alegrar sus vidas. Una mañana, mientras caminaba por el bosque en busca de bambúes para cortar, Sanuki no Miyatsuko notó algo inusual. Un bambú brillaba con una luz suave y etérea, como si hubiera capturado la luz de la luna en su interior. Fascinado, se acercó, sintiendo una mezcla de curiosidad y reverencia. Al cortar el bambú, para su sorpresa, encontró una pequeña niña, increíblemente hermosa, no más grande que su pulgar. Estaba envuelta en ropas finas y delicadas, y su piel tenía un brillo sobrenatural. Sanuki no Miyatsuko, maravillado, tomó a la pequeña criatura en sus manos con todo cuidado. Sabía que esta niña no era común, era un regalo divino. Al regresar a casa, mostró a la niña a su esposa, quien de inmediato se encantó. Decidieron criar a la pequeña como su propia hija y la llamaron Kawayaime, que significa princesa luminosa. Kawayaime creció rápidamente y en pocos meses ya tenía el tamaño y la apariencia de una joven adulta. Su belleza era incomparable, y su presencia parecía iluminar toda la casa. Era graciosa, amable y poseía una sabiduría más allá de sus años. Con el tiempo, la noticia de su extraordinaria belleza se esparció por toda la región, atrayendo la atención de muchos nobles y príncipes que deseaban casarse con ella. A pesar de las muchas propuestas que llegaban de lejos, Kawayaime no mostraba interés en casarse. En cambio, pasaba largas horas contemplando la luna, como si sintiera una conexión profunda con ella. Sus padres, aunque felices de tener una hija tan maravillosa, comenzaron a preocuparse por la tristeza que veían en sus ojos cada vez que miraba el cielo nocturno. Eventualmente, 5 nobles insistentes vinieron a pedir la mano de Kawayaime en matrimonio. Eran conocidos como príncipes poderosos e influyentes: el príncipe Ishizukuri, el príncipe Kuramochi, el ministro de la derecha Abe no Myushi, el gran consejero Otomo no Miyuki y el consejero Dainago Nisonokami no Marotari. Cada uno estaba decidido a conquistar el corazón de la bella princesa. Para disuadirlos, Kawayaime propuso una serie de desafíos aparentemente imposibles, diciendo que solo se casaría con aquel que trajera un ítem específico que ella deseaba. Los ítems eran tan fantásticos como improbables: el cáliz de Buda, la joya de la rama brillante, el manto de piel de ratón de fuego, la joya del cuello del dragón y la concha nacida del cuello de una golondrina. Los príncipes, determinados a ganar, partieron en sus jornadas para encontrar los ítems. Sin embargo, cada uno enfrentó dificultades insuperables. El príncipe Ishizukuri intentó engañar a Kawayaime con una copa falsa, pero ella inmediatamente percibió el engaño. El príncipe Kuramochi encontró una falsa joya de la rama brillante, solo para ser desenmascarado por la princesa. El ministro de la derecha Abe no Myushi enfrentó grandes peligros en el mar, pero regresó con las manos vacías. El gran consejero Otomo no Miyuki fue engañado por comerciantes deshonestos, y el consejero Dainago Nisonokami no Marotari murió en su búsqueda de la concha nacida del cuello de la golondrina. Cada fracaso de los príncipes solo aumentaba el misterio y el encanto alrededor de Kawayaime. La noticia de su belleza y de los desafíos imposibles que presentaba se esparció por todo Japón, atrayendo aún más atención y admiración. A medida que pasaban los meses, Kawayaime pasaba más tiempo mirando la luna, y su tristeza parecía crecer. Durante una noche de luna llena, finalmente reveló la verdad a sus padres adoptivos. Ella no era de este mundo, era una princesa de la luna, enviada a la Tierra debido a un crimen que había cometido en el reino lunar. Su tiempo en la Tierra se estaba agotando, y pronto tendría que regresar a su verdadero hogar. La revelación devastó a sus padres adoptivos, quienes la amaban profundamente y no podían soportar la idea de perderla. Sin embargo, Kawayaime prometió quedarse con ellos el tiempo que pudiera, mientras la luna llena no viniera a buscarla. La belleza y la sabiduría de Kawayaime pronto llegaron a oídos del emperador de Japón,
Mikado. Curioso y fascinado, decidió visitarla personalmente. Cuando vio a Kawayahime, quedó inmediatamente encantado por su gracia y belleza. También intentó persuadirla para que fuera a la corte imperial y se convirtiera en su consorte. Kawayahime, sin embargo, gentilmente se negó, explicando que su verdadero hogar estaba mucho más allá de este mundo. El emperador, aunque decepcionado, respetó sus deseos, pero continuó visitándola, intentando comprender la profundidad de su tristeza y el misterio de su origen. Escribió muchas cartas para ella, expresando su admiración y afecto, y Kawayahime respondía con amabilidad, pero sin alentarlo. Finalmente, en la noche de una luna llena particularmente brillante, Kawayahime supo que el momento de su partida había llegado. Se puso un manto ceremonial que brillaba con la luz de la luna y esperó en el jardín de bambúes. Pronto, una carroza celestial descendió del cielo, acompañada por guardianes de la luna vestidos con trajes resplandecientes. Sus padres adoptivos, desesperados, intentaron impedir la partida, sosteniendo a Kawayahime con todas sus fuerzas. El propio emperador envió a sus guardias para intentar detener a los emisarios celestiales, pero todos los esfuerzos fueron inútiles contra el poder de los seres lunares. Kawayahime, con lágrimas en los ojos, se despidió de sus amados padres adoptivos, agradeciéndoles por todo el amor y el cuidado que le habían dado. Antes de partir, escribió una carta al emperador, explicando su verdadera naturaleza y la inevitabilidad de su regreso al reino lunar. También dejó un frasco que contenía el elixir de la inmortalidad, como un último regalo. En su carta, pidió al emperador que destruyera el elixir, para que pudieran encontrarse nuevamente en la próxima vida. Con un corazón pesado, Kawayahime subió a la carroza celestial y fue llevada de regreso a la luna. Mientras ascendía, su manto comenzó a brillar aún más intensamente, iluminando la noche como si fuera un segundo sol. Los habitantes de la Tierra observaban en silencio, maravillados y tristes por la partida de la princesa. De vuelta en la luna, Kawayahime retomó su lugar en el palacio lunar, pero su corazón permaneció dividido. Aunque estaba de regreso en su verdadero hogar, una parte de ella siempre recordaría los momentos preciosos y las personas queridas que conoció en la Tierra. La leyenda de Kawayahime continuó siendo contada por generaciones, recordando a todos la belleza, la tristeza y la magia que una vez tocó el mundo de los mortales. El emperador, profundamente afectado por la partida de Kawayahime, tomó una difícil decisión. Siguió el deseo de la princesa y ordenó que el elixir de la inmortalidad fuera llevado a la cima del monte Fuji, el pico más alto de Japón. Allí, mandó quemar el elixir, esperando que el humo llevara su mensaje de amor y añoranza hasta la luna, donde Kawayahime pudiera verlo. Hasta hoy, se dice que el monte Fuji a veces emite humo, y muchos creen que esto es un signo del amor eterno del emperador por Kawayahime. Su historia sigue siendo un recordatorio poderoso de la conexión entre los cielos y la tierra, de la tristeza de la separación y de la belleza de un amor que trasciende el tiempo y el espacio. Hace mucho tiempo, en una tierra envuelta en misterios y antiguas tradiciones, existía una pequeña aldea llamada Osizora, escondida en las montañas de Japón. La aldea era conocida por sus cerezos que florecían de manera exuberante y iluminaban el paisaje con sus pétalos rosados durante la primavera. Pero lo que más intrigaba a los visitantes era la leyenda que rodeaba a la aldea, una historia contada alrededor de las fogatas y transmitida de generación en generación, sobre un joven guerrero llamado Genji. Genji nació en una noche de luna llena, cuando las estrellas brillaban con una intensidad inusual, como si estuvieran saludando su llegada al mundo. Desde pequeño, mostró habilidades excepcionales en combate y una inteligencia aguda que dejaba maravillados a todos a su alrededor. Su padre, un renombrado samurái, lo entrenó arduamente, creyendo que Genji estaba destinado a grandes hazañas. Cuando Genji cumplió 16 años, comenzaron a ocurrir una serie de eventos extraños en la aldea. Los animales de los bosques cercanos desaparecieron misteriosamente, y los ríos que antes corrían cristalinos ahora estaban teñidos de un rojo profundo, como si fueran de sangre. Los ancianos de la aldea creían que estos eran signos de una antigua maldición que estaba despertando, algo que solo Genji podría enfrentar. Una noche, mientras Genji meditaba bajo un cerezo, un cuervo se posó en su hombro y captó su atención. El cuervo,
Con ojos penetrantes y un brillo casi sobrenatural, susurró en su oído: «La tierra de los espíritus te necesita, joven guerrero. Tu coraje será puesto a prueba y tu alma será revelada. Sígueme y descubre el destino que te aguarda». Sin dudar, Genji siguió al cuervo, que lo guió a través de densos bosques y escarpadas montañas, hasta una cueva oculta por una cascada. Dentro de la cueva, encontró a un viejo sabio, de largas barbas blancas y ojos que parecían ver a través del tiempo. El sabio reveló a Genji que él era el elegido para enfrentar a un espíritu maligno que había despertado de su sueño milenario y que amenazaba con destruir el equilibrio entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus. Para derrotar al espíritu maligno, Genji necesitaría encontrar 3 artefactos sagrados, escondidos en diferentes partes del reino. Cada artefacto poseía un poder único que, al ser reunidos, podrían sellar al espíritu de vuelta a su prisión eterna. El primer artefacto era la espada del viento, forjada por los dioses para cortar cualquier cosa, incluso el propio aire. Genji partió en su travesía, enfrentando peligros y desafíos a cada paso. Luchó contra bandidos, atravesó desiertos abrasadores y escaló montañas traicioneras. En una de esas montañas, encontró un templo abandonado, donde la espada del viento estaba guardada. Para obtenerla, Genji tuvo que probar su valor enfrentando a un espíritu guardián en un duelo mortal. Usando toda su habilidad y coraje, derrotó al guardián y conquistó la espada. El segundo artefacto era el espejo del alma, que permitía al portador ver la verdadera naturaleza de cualquier ser, revelando sus intenciones ocultas y su corazón. Este artefacto estaba escondido en un lago mágico, conocido por sus aguas cristalinas que reflejaban no solo la imagen física, sino también el alma de las personas. En el camino hacia el lago, Genji encontró a una joven llamada Aiko, que estaba siendo perseguida por demonios sombríos. Él la rescató y, juntos, viajaron hacia el lago. Allí, Genji enfrentó sus propios miedos e inseguridades reflejados en las aguas mágicas. Con la ayuda de Aiko, que reveló tener una conexión especial con los espíritus del lago, Genji consiguió obtener el espejo del alma. El último artefacto era el amuleto de la protección, que otorgaba a su portador una defensa impenetrable contra cualquier ataque espiritual o físico. Este amuleto estaba guardado en un santuario escondido en el corazón de un bosque maldito, donde los árboles susurraban secretos oscuros y los vientos llevaban gritos de almas perdidas. Genji y Aiko enfrentaron innumerables peligros en el bosque maldito, incluyendo criaturas oscuras y trampas mortales. Sin embargo, la determinación de Genji y la sabiduría espiritual de Aiko los guiaron hasta el santuario. Allí, Genji tuvo que enfrentar al guardián del amuleto, un espíritu que puso a prueba su coraje y pureza de corazón. Tras una batalla intensa y un enfrentamiento de voluntades, Genji demostró ser digno del amuleto. Con los 3 artefactos reunidos, Genji y Aiko regresaron a la aldea de Osizora, solo para encontrar al espíritu maligno atacando ya a los habitantes. El cielo estaba cubierto por nubes negras, y los truenos rugían como si la propia naturaleza estuviera en guerra. Genji sabía que no había tiempo que perder. Empuñó la espada del viento, sostuvo el espejo del alma en una mano y colocó el amuleto de la protección alrededor de su cuello. El espíritu maligno, una entidad de pura oscuridad y malevolencia, se rió al ver a Genji acercarse. ¿Crees que estos artefactos pueden detenerme, mortal?, se burló el espíritu, su voz reverberando con un poder oscuro. Genji, con determinación inquebrantable, avanzó. La batalla que siguió fue épica, con explosiones de energía espiritual iluminando el cielo. La espada del viento cortaba a través de las sombras, mientras que el espejo del alma revelaba las debilidades del espíritu. El amuleto de la protección defendió a Genji de ataques mortales, permitiéndole resistir el poder abrumador del espíritu maligno. A medida que la batalla se intensificaba, Genji se dio cuenta de que la fuerza del espíritu maligno era mayor de lo que había imaginado. Incluso con los artefactos, estaba siendo superado. Fue entonces cuando Aiko, que había estado a su lado durante toda la travesía, tomó una decisión dolorosa. Ella reveló a Genji que era la reencarnación de un espíritu benevolente, enviado para ayudarlo, pero que su verdadera misión era sacrificarse para sellar al espíritu maligno para siempre. Con lágrimas en los ojos, Aiko se acercó a Genji y le dio un último beso.
Eres el guerrero más valiente que he conocido, Genji. Nuestro destino está entrelazado, y mi sacrificio permitirá que termines esta misión. Antes de que Genji pudiera protestar, Aiko usó su energía espiritual para fortalecer los artefactos, transformándose en una luz pura que envolvió al espíritu maligno. Genji, con el corazón pesado, usó la espada del viento para asestar el golpe final, mientras el espejo del alma y el amuleto de la protección canalizaban el poder de Aiko. Con un último grito de ira y dolor, el espíritu maligno fue finalmente derrotado, sellado para siempre gracias al sacrificio de Aiko. Las nubes negras se disiparon, y la luz del sol brilló nuevamente sobre la aldea de Osizora. Los ríos volvieron a su pureza original, y los animales regresaron a los bosques. Genji, ahora un héroe, fue recibido con alegría y reverencia por los habitantes de la aldea. Sin embargo, sentía profundamente la ausencia de Aiko, sabiendo que ella había dado todo para salvar el mundo. Juró honrar su memoria y vivir de acuerdo con los valores que ella le enseñó. La leyenda de Genji se extendió por todo el reino, inspirando a futuras generaciones con su coraje, sacrificio y amor. Se convirtió en un símbolo de esperanza y determinación, recordado como el guerrero que enfrentó las tinieblas con una luz inquebrantable. Y, al mirar el cielo estrellado, los habitantes de Osizora siempre recordaban a Aiko, la estrella brillante que guió a Genji en su travesía. Así termina la leyenda de Genji, una historia de valentía y sacrificio, que continuará siendo contada por generaciones, manteniendo viva la llama de la esperanza y del amor eterno. Era una vez, en las profundidades de los vastos e indomables bosques del norte de los Estados Unidos, una leyenda que se extendía como fuego salvaje. Era la historia de un hombre tan grande que sus huellas formaban valles, sus risas sacudían montañas y sus hazañas eran cantadas por generaciones. Su nombre era Paul Bunyan, el gigante de los bosques. La historia de Paul Bunyan comenzó en una noche de invierno rigurosa, cuando los vientos aullaban como lobos hambrientos y la nieve caía pesada sobre el suelo. Esa noche, en una humilde cabaña de madera, una mujer llamada Martha Bunyan dio a luz a un bebé. Pero este no era un bebé común. Paul nació con 1,80 m de altura y pesaba tanto como una docena de hombres adultos. Los padres de Paul, Martha y John Bunyan, quedaron asombrados y maravillados con el tamaño de su hijo. Pronto se dieron cuenta de que Paul era especial. Poco a poco, la noticia del nacimiento del gigante se esparció por los alrededores, y la gente venía de lejos para ver al increíble bebé. Incluso los animales del bosque parecían sentir la presencia de algo extraordinario. Paul creció rápidamente, y con solo 1 año de edad, ya era más alto que su padre. Tenía un apetito voraz, y su madre necesitaba cocinar enormes cantidades de comida para satisfacerlo. En un invierno particularmente difícil, Paul comenzó a ayudar a su padre a cortar leña. Manejó un hacha hecha especialmente para él, que era tan grande como un tronco de árbol. Los habitantes de la aldea se maravillaban al ver a Paul en acción. Con un solo golpe, podía derribar un árbol centenario. Su fuerza era incomparable, y rápidamente se convirtió en una leyenda viviente. Los niños de la aldea adoraban escuchar las historias de las hazañas de Paul, y los adultos no podían evitar impresionarse con su tamaño y fuerza. Uno de los eventos más memorables en la vida de Paul Bunyan fue el día en que encontró a Babe, el buey azul. Era un invierno tan frío que los pájaros se congelaban en pleno vuelo. Paul estaba explorando el bosque cuando encontró a un ternero completamente azul, enterrado en la nieve. Sintiendo pena por el animal, lo llevó a casa y lo calentó junto al fuego. Para sorpresa de Paul, el ternero creció tan rápido como él. En poco tiempo, Babe se convirtió en un buey gigantesco, con el mismo color azul intenso. Paul y Babe se volvieron inseparables, trabajando juntos en los bosques y ayudando a construir caminos y puentes. La amistad entre el gigante y el buey azul se convirtió en otra leyenda, contada y recontada por todos los que los veían. Las aventuras de Paul Bunyan eran muchas y variadas. Él y Babe viajaron por todo el país, siempre listos para ayudar a aquellos en necesidad. Un día, llegaron a una aldea aislada que estaba siendo atacada por una manada de lobos gigantes. Paul y Babe enfrentaron a los lobos con valentía, protegiendo a los aldeanos y convirtiéndose en héroes. En otra ocasión,
Paul fue llamado para ayudar a construir un canal que conectara dos grandes lagos. La tarea era monumental, pero para Paul y su equipo de leñadores, nada era imposible. Con Babe arrastrando enormes troncos de árboles y Paul liderando a los hombres, el canal se completó en tiempo récord. La obra fue tan impresionante que incluso el presidente vino a agradecer personalmente a Paul y su equipo. Una vez, Paul recibió una llamada de ayuda desde el oeste, donde una aldea estaba enfrentando una terrible sequía. Los campos estaban resecos y el ganado moría de sed. Decidido a ayudar, Paul partió de inmediato, llevando a Babe y a un equipo de leñadores. Cuando llegaron, Paul se dio cuenta de que la única solución era traer agua de las montañas distantes. Él y sus hombres trabajaron incansablemente, cavando un canal a través del desierto. El sol quemaba sus pieles y la arena entraba en sus ojos, pero Paul no se rendía. Después de semanas de arduo trabajo, finalmente alcanzaron las montañas y liberaron el agua. El río artificial corrió por el desierto, devolviendo la vida a la aldea. Los aldeanos estaban tan agradecidos que construyeron una estatua en honor a Paul y su equipo. Durante sus viajes, Paul escuchó historias de un misterioso viejo del bosque, un ser sabio y enigmático que conocía todos los secretos de la naturaleza. Un día, curioso y deseoso de aprender, Paul decidió buscar a ese viejo. Después de días de búsqueda, finalmente encontró una pequeña cabaña escondida entre los árboles más antiguos del bosque. El viejo del bosque era un hombre de apariencia frágil, con una larga barba blanca y ojos que parecían ver a través de las almas. Recibió a Paul con una sonrisa y compartió con él historias antiguas y conocimientos sobre la tierra y los seres que la habitan. Paul quedó fascinado y prometió usar ese conocimiento para proteger la naturaleza y ayudar a las personas. Una de las historias más épicas de Paul Bunyan fue la batalla con la Gran Tormenta. Una noche, una tormenta colosal se abatió sobre la región, con vientos tan fuertes que arrancaban árboles del suelo y lanzaban piedras al aire. Las personas corrían para refugiarse, pero Paul sabía que tenía que enfrentar la tormenta para proteger el bosque y la aldea. Con Babe a su lado, Paul salió al encuentro de la tormenta. Luchó contra los vientos furiosos y las lluvias torrenciales, usando su fuerza para sostener árboles y proteger casas. La batalla duró toda la noche, y cuando finalmente salió el sol, Paul estaba exhausto, pero la tormenta había pasado. Las personas salieron de sus casas y aplaudieron a Paul y a Babe por su valentía. Con el paso de los años, los bosques comenzaron a disminuir y las grandes madereras tomaron control del territorio. Paul vio con tristeza que la era de los leñadores gigantes estaba llegando a su fin. Sabía que era hora de despedirse y encontrar un nuevo lugar donde pudiera vivir en paz con la naturaleza. Paul y Babe partieron en un último viaje, cruzando montañas y ríos, hasta llegar a una tierra remota donde la naturaleza aún reinaba soberana. Allí, construyeron una nueva casa y vivieron tranquilamente, lejos de las miradas curiosas de los humanos. Dicen que, en las noches de luna llena, es posible escuchar las risas de Paul y los mugidos de Babe resonando en las montañas. La leyenda de Paul Bunyan continúa viva hasta hoy. Sus historias se cuentan junto a las fogatas, en las aulas y en los libros. Se convirtió en un símbolo de fuerza, valentía y amistad. Y aunque nadie sabe con certeza dónde están Paul y Babe ahora, todos creen que aún están por ahí, listos para ayudar a quienes lo necesiten y proteger la naturaleza que tanto aman. Así, la historia de Paul Bunyan, el gigante de los bosques, permanece grabada en el corazón de todos los que la escuchan, inspirando a nuevas generaciones a ser tan valientes y generosas como el propio Paul. Y cada vez que el viento sopla a través de los árboles, parece susurrar el nombre del gran leñador, recordándonos que las leyendas nunca mueren, solo se transforman en parte de nuestro legado. Había una vez, en un pequeño pueblo escondido en las profundidades de las montañas olímpicas, en el estado de Washington, donde la leyenda de Bigfoot vivía en las sombras, esperando ser descubierta. Este pueblo, llamado Willow Creek, era conocido por su paisaje impresionante, bosques densos y un secreto que mantenía a los habitantes en un constante estado de misterio y temor. La historia comienza con una joven llamada Emily, una bióloga recién graduada, apasionada por la vida silvestre y la exploración de las profundidades de los bosques. Emily creció escuchando las historias de su abuelo sobre una criatura gigante,
mitad hombre, mitad bestia, que protegía el bosque y todos sus secretos. Pero, como muchos de su generación, ella trataba estas historias como meros cuentos de hadas, creados para asustar a los niños antes de dormir. Decidida a demostrar que había más en el bosque de lo que parecía, Emily emprendió un viaje para documentar la biodiversidad local. Junto a ella, estaba su amigo de toda la vida, Jack, un talentoso fotógrafo que compartía su pasión por la naturaleza. Ambos estaban determinados a capturar imágenes raras de la fauna y flora de la región. En la primera noche de su expedición, mientras acampaban cerca de un río cristalino, algo extraño sucedió. El viento soplaba de manera inquietante, haciendo que las ramas de los árboles susurraran secretos antiguos. Emily se despertó con un ruido extraño, como si algo enorme se estuviera moviendo a través del bosque. Encendió su linterna y salió de la tienda, solo para encontrar huellas gigantes en la tierra húmeda. Las huellas eran tan grandes que su mente científica se negó a creer lo que veía. «Jack, ven a ver esto», gritó Emily, con la voz temblando de emoción y miedo. Jack salió corriendo de la tienda, ajustando su cámara, listo para cualquier cosa. Al ver las huellas, sus ojos se abrieron de par en par. «¿Crees que esto es?». No terminó la frase, pero ambos sabían la respuesta. Al día siguiente, Emily y Jack siguieron las huellas, que los llevaron más profundo en el bosque de lo que jamás habían ido. Con cada paso, la vegetación se volvía más densa y la atmósfera más opresiva. La sensación de ser observados era palpable. Mientras caminaban, Emily le contó a Jack sobre las historias de su abuelo. Decía que Bigfoot era el guardián del bosque, protegiéndolo de los humanos que solo traen destrucción. Pero también decía que, si lo encontrabas, te mostraría secretos que nadie más conocía. La noche cayó de nuevo, y decidieron montar el campamento cerca de un claro. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. En medio de la noche, un grito ensordecedor resonó por el bosque, un sonido que mezclaba la agonía de un animal herido con la furia de una tormenta. Emily y Jack se miraron, sabiendo que eso no era un animal común. Decididos a encontrar la fuente del sonido, Emily y Jack se dirigieron hacia donde provenía el grito. Caminaron durante horas, hasta que la oscuridad comenzó a disiparse con los primeros rayos del sol. Fue entonces cuando vieron algo que jamás olvidarían. A la orilla de un arroyo, una figura enorme estaba arrodillada, aparentemente herida. Emily y Jack se escondieron detrás de un tronco caído y observaron en silencio. La criatura tenía un pelaje marrón oscuro y denso, con ojos que reflejaban una inteligencia casi humana. Era Bigfoot. El gigante miró directamente hacia donde estaban escondidos, como si supiera de su presencia todo el tiempo. En un movimiento sorprendentemente ágil para su tamaño, Bigfoot se levantó y desapareció en el bosque, dejando a Emily y Jack en un estado de shock. Los días que siguieron estuvieron llenos de descubrimientos y peligros. Emily y Jack encontraron señales claras de que Bigfoot era real y que su presencia en el bosque tenía un propósito mayor. Descubrieron inscripciones antiguas en piedras, que contaban la historia de una criatura que había vivido allí durante siglos, protegiendo el bosque de los invasores. Pero, al mismo tiempo, comenzaron a darse cuenta de que no eran los únicos interesados en Bigfoot. Un grupo de cazadores, liderados por un hombre llamado Richard, estaba tras la pista de la criatura, decidido a capturarla a cualquier costo. Richard creía que Bigfoot era la clave para una fortuna en fama y dinero. Una noche, mientras Emily y Jack estaban acampados, fueron abordados por Richard y sus hombres. «Ustedes saben dónde está, ¿verdad?», preguntó Richard, con una voz llena de amenaza. Emily intentó negar, pero Richard no estaba convencido. «Sabemos que lo han visto. Y si no nos llevan hasta él, no serán solo ustedes quienes estarán en peligro». Sabiendo que tenían que proteger a Bigfoot y al bosque, Emily y Jack comenzaron una carrera contra el tiempo. Sabían que debían encontrar a Bigfoot antes que Richard y sus hombres lo hicieran. Pero el bosque estaba lleno de peligros, y el tiempo se agotaba. Mientras seguían rastros casi imperceptibles, Emily comenzó a sentir una conexión con el bosque que nunca había sentido antes. Era como si la propia naturaleza estuviera guiando sus pasos. Encontraron cuevas escondidas y pasajes secretos,
lugares que ningún humano había visto en siglos. Finalmente, después de días de búsqueda incesante, encontraron a Bigfoot en una cueva oculta. La criatura estaba herida, y Emily sabía que debían ayudarla. Con cuidado, se acercó y usó sus conocimientos de biología para tratar las heridas del gigante. Pero el tiempo se agotaba. Richard y sus hombres estaban cada vez más cerca. Emily y Jack sabían que no podían dejar a Bigfoot en manos de ellos. En un último esfuerzo desesperado, prepararon trampas y usaron el propio bosque para crear obstáculos. La batalla que siguió fue intensa. Richard y sus hombres fueron sorprendidos por la astucia de Emily y Jack, y por la fuerza de Bigfoot. El bosque parecía luchar a su lado, con árboles cayendo y animales salvajes apareciendo de la nada para defender a su guardián. Al final, Richard y sus hombres fueron derrotados. Algunos huyeron, otros fueron capturados por las autoridades que habían sido alertadas por Emily. Bigfoot, ahora recuperado, miró a Emily y Jack con gratitud en sus ojos profundos. Emily y Jack decidieron mantener el secreto de Bigfoot y del bosque. Sabían que revelarlo al mundo solo traería destrucción. Volvieron a Willow Creek como héroes anónimos, con historias que jamás podrían contar a nadie. Pero todas las noches, al mirar hacia las montañas, sabían que habían hecho lo correcto. Bigfoot continuaba protegiendo el bosque, y ellos, de alguna manera, también se habían convertido en sus guardianes. Y así, la leyenda de Bigfoot continuó viviendo, en las sombras del bosque, donde el hombre y la naturaleza se encontraban en un equilibrio delicado y eterno. Hace muchos años, en un pequeño pueblo a orillas de un río caudaloso, vivía una joven hermosa llamada María. Su belleza era conocida en toda la región, y muchos hombres la cortejaban, pero ninguno conquistaba su corazón. María, vanidosa y ambiciosa, soñaba con casarse con un hombre que le ofreciera una vida de lujo y estatus. Un día, un forastero rico y atractivo llegó al pueblo. Era un caballero de tierras lejanas, montado en un magnífico caballo negro. Su nombre era Don Alejandro, y su presencia imponía respeto y admiración. María vio en él la oportunidad de realizar sus sueños. Después de muchos coqueteos y encuentros secretos a la orilla del río, Don Alejandro y María se casaron en una ceremonia grandiosa. El tiempo pasó, y María dio a luz a 2 hijos, un niño y una niña. Sin embargo, la felicidad de María comenzó a desvanecerse. Don Alejandro, que antes la adoraba, se volvió distante y frío. Sus viajes se hicieron frecuentes, y los rumores de sus aventuras amorosas con otras mujeres se esparcieron por el pueblo. María, consumida por los celos y el dolor, se encontraba cada vez más sola. Una noche de tormenta, mientras Don Alejandro estaba fuera, María fue tomada por un ataque de locura. El dolor de ver a su marido en los brazos de otra mujer era insoportable. Decidió que, si no podía tener la felicidad que deseaba, entonces nadie más podría. Llevando a sus hijos hasta la orilla del río, en un estado de total desesperación, María ahogó a los niños en las aguas oscuras y turbulentas. Justo después del horrible acto, la lucidez volvió a María, y el horror de lo que había hecho la golpeó con toda su fuerza. Corrió por las orillas del río, gritando por sus hijos, pero ya era demasiado tarde. Las aguas se habían llevado a sus preciosos niños para siempre. Desolada y consumida por la culpa, María se lanzó al río, esperando encontrar la muerte y la redención. Pero la muerte no le trajo paz. En cambio, María fue maldecida a vagar eternamente por las orillas de los ríos, llorando y lamentando la pérdida de sus hijos. Se convirtió en la Llorona, la mujer que llora, cuyo llanto resuena en las noches oscuras, causando terror en todos los que la escuchan. Décadas pasaron, y la leyenda de la Llorona se hizo conocida en toda la región. La gente evitaba las orillas de los ríos por la noche, temiendo encontrar el espíritu vengativo de María. Pero para Miguel, un joven agricultor, las historias no eran más que supersticiones de aldeanos asustados. Era un hombre práctico, enfocado en su trabajo y su familia. Una noche, mientras regresaba del campo, Miguel oyó un sonido extraño que venía del río. Era un llanto bajo, casi un lamento, que cortaba el silencio de la noche. Curioso y escéptico, decidió investigar. Al acercarse a la orilla, vio una figura femenina, vestida de blanco,
con largos cabellos negros que brillaban bajo la luz de la luna. Miguel, mis hijos, ¿dónde están mis hijos? La voz era suave, pero cargada de una tristeza y desesperación que hizo que Miguel se estremeciera. Sintió un frío glacial recorrer su espina. Tratando de mantener la calma, respondió: no sé dónde están sus hijos, señora. ¿Puedo ayudarla de alguna manera? La figura levantó el rostro, y Miguel vio los ojos vacíos y pálidos de la Llorona. Antes de que pudiera reaccionar, ella avanzó hacia él, sus manos gélidas agarrando sus hombros. «Tú me ayudarás a encontrar a mis hijos», susurró ella, mientras su rostro se contorsionaba en una expresión de dolor infinito. Miguel logró soltarse y corrió de regreso al pueblo, con el corazón latiendo descontroladamente. Sabía que pocos creerían su historia, pero no podía ignorar lo que había visto. Decidido a descubrir más sobre la Llorona, buscó a don Santiago, el anciano del pueblo, conocido por sus historias y conocimientos sobre lo sobrenatural. Don Santiago escuchó atentamente el relato de Miguel, y después de un largo silencio, habló: «La Llorona es un alma atormentada, atrapada entre este mundo y el siguiente por su horrible crimen. La única manera de liberarla es encontrar y enterrar los cuerpos de sus hijos, dándoles el descanso final que nunca tuvieron». Miguel sabía que sería una tarea casi imposible, pero se sentía compelido a ayudar al espíritu infeliz. Con la ayuda de don Santiago, comenzó a investigar antiguas leyendas y documentos, tratando de localizar el lugar donde podrían estar los niños. Sus búsquedas lo llevaron a una zona remota del río, donde, según relatos antiguos, las aguas habían llevado los cuerpos. Durante noches interminables, Miguel y don Santiago cavaron en las orillas del río, enfrentando el cansancio y la desesperación. Finalmente, después de días de búsqueda, encontraron huesos pequeños y fragmentos de ropas infantiles. Sabiendo que habían encontrado los restos de los hijos de María, prepararon un entierro digno para las pobres almas. La noche del entierro fue marcada por un profundo silencio. Todo el pueblo se reunió en las orillas del río, en respeto y temor. Don Santiago condujo la ceremonia, recitando antiguas oraciones de paz y redención. Miguel, sintiendo el peso de la responsabilidad, permaneció al lado de las tumbas improvisadas, sosteniendo una vela encendida. Cuando los huesos fueron colocados en la tierra y la última oración fue dicha, una brisa suave pasó por el río. El llanto de la Llorona comenzó de nuevo, pero esta vez, no era de desesperación. Era un sonido suave y agradecido. La figura fantasmal de María apareció una última vez, sus ojos vacíos ahora brillaban con una luz suave. «Gracias», murmuró ella, antes de desaparecer lentamente en la bruma. El pueblo sintió una ola de alivio y paz. Miguel, aunque exhausto, se sintió en paz. Sabía que había liberado un alma atormentada, dándole el descanso que tanto buscaba. La leyenda de la Llorona, aunque todavía contada, ahora traía un mensaje de redención y esperanza, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, el perdón y la compasión pueden traer paz a las almas perdidas. Con el pasar de los años, la historia de la Llorona se convirtió en una lección para las futuras generaciones. El pueblo prosperó, y las orillas del río se convirtieron en un lugar de reflexión y respeto. Sin embargo, los ancianos nunca dejaron de contar la historia de María, recordando a los jóvenes del peligro de ceder a la desesperación y los celos. Miguel, ahora un anciano, se sentaba frecuentemente a la orilla del río, observando el agua correr. Se convirtió en una figura respetada en el pueblo, conocido por su sabiduría y valentía. Muchas veces, contaba su experiencia con la Llorona, no como una historia de terror, sino como un cuento de redención y la importancia de encontrar paz. No lo olviden, decía a los jóvenes, que incluso las almas más atormentadas pueden encontrar redención. Y recuerden siempre cuidar a aquellos que aman. El río guarda secretos antiguos, y su corriente lleva consigo las memorias de los que vivieron antes de nosotros. Respeten el agua y respeten las historias. Y así, la leyenda de la Llorona se convirtió en un legado, un recordatorio vivo de que las acciones tienen consecuencias, pero también de que el amor y la compasión pueden curar hasta las heridas más profundas. La historia de María, la mujer que lloraba por los hijos perdidos, se convirtió en un símbolo de esperanza,
mostrando que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que puede guiar a las almas hacia la paz eterna. ¿Y tú? ¿Qué te parecieron las leyendas del vídeo de hoy? Deja tu opinión en los comentarios.